Saludos desde Euronews. Mal miércoles para Trump. La fundamentación demócrata de su posible destitución por conducta impropia le ha sorprendido en la cumbre de la OTAN en Londres. El presidente estadounidense calificó de broma y de desgracia su impeachment. Por si fuera poco, a media tarde se publicó este vídeo en el que pueden ver a Macron, Trudeau y Johnson bromeando sobre las largas ruedas de prensa de Donald Trump y las reacciones de su equipo ante sus incontroladas declaraciones. Trump le ha afeado al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, su comentario acusándole de tener dos caras. También añadió que Trudeau no está muy contento porque le ha recriminado que no aporta el 2% del PIB a defensa. Como consecuencia, Trump se ha ido de Londres abruptamente, sin rueda de prensa ni despedida. Pero hay bastante más. En Libia, por ejemplo, hay combates de milicias en Trípoli. Sucede a la firma de Turquía y del gobierno libio de un preacuerdo para delimitar la zona marítima entre ambos países sin pactarlo con sus vecinos. Grecia y Egipto alarmados. La UE recoge tempestades y pide información. Les ofrecemos las claves del día en 15 minutos. Unidad de compromiso en la OTAN tras los últimos desacuerdos con la frase "si atacan a uno, atacan a todos" en el comunicado final de la Cumbre de Londres. Tras el Frente Internacional contra las tasas de Washington, Macron afronta este jueves una huelga general. Los sindicatos llaman a la movilización masiva contra la reforma de las pensiones. La COP25 tropieza de nuevo en la misma piedra. ¿Cómo aplicar el artículo 6 del Acuerdo de París que regula la compraventa de cuotas de emisiones de CO2? Denuncian al presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, por el acuerdo con el FMI. El fondo dice estar dispuesto a renegociar las condiciones del crédito con el próximo gobierno peronista. En primera fila para los premios del cine europeo, La favorita de Yorgos Lanthimos, J'accuse de Roman Polanski y Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. No ha sido una reunión protocolaria la que ha conmemorado los 70 años de la OTAN. Ha habido desacuerdos sobre el presente inmediato y sobre todo por a quién le toca pagar qué y en qué momento. Tienen todos los detalles en esta información de Juan Carlos de Santos. La OTAN reflexiona sobre cómo impulsar la unidad en la alianza. Tras la reunión del 70 aniversario ha encargado al secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, que aúne esfuerzos con varios expertos para elaborar una propuesta que deje atrás los desencuentros. Cuestiones como la intervención unilateral de Turquía en el norte de Siria, el diálogo estratégico con Rusia o cómo afrontar la amenaza yihadista han sido algunos de los motivos de la polémica. Ha habido desacuerdos en la OTAN desde que esta alianza existe. Somos 29 países diferentes de ambos lados del Atlántico con historia diferente, diferente geografía y diferentes partidos políticos en el poder. La fuerza de la OTAN está en que siempre hemos sido capaces de superar estas diferencias y luego unirnos en torno a nuestras misiones principales para protegernos y defendernos unos a otros. Según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la solución pasa por varios ejes, entre ellos un diálogo fuerte con Moscú, el control armamentístico o la construcción de una defensa europea. Es importante que los europeos vuelvan a comprometerse, como lo hemos venido haciendo durante 2 años, a través de la construcción de una defensa europea. Hay que hacerlo desde la OTAN, y lo digo muy claramente, no como alternativa a la OTAN, es un pilar dentro de la OTAN. Mientras que el presidente de Estados Unidos, que ha cancelado su rueda de prensa, ha subrayado en las redes los grandes progresos respecto al aumento del gasto en defensa de muchos de los socios. Tras la reunión, Turquía al final no ha vetado la declaración conjunta final. Todos han decidido incrementar la disposición de sus fuerzas, declarar el espacio como el quinto ámbito operacional y respaldar un plan de acción contra el terrorismo. Las principales organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la movilización con motivo de la huelga general convocada el jueves en Francia. Ferroviarios, profesores, estudiantes, los chalecos amarillos, todos contra la reforma de las pensiones. No se venden billetes de tren en Internet para viajar desde el jueves hasta el domingo, en previsión de que la huelga continúe. Solo habrá un servicio de cada 10 de alta velocidad. 11 líneas del metro de París cerrarán. Desplazarse en las grandes ciudades será extremadamente difícil. Por su parte, Air France ha confirmado la cancelación del 30% de sus vuelos domésticos y el 15% de sus operaciones de media distancia. En cambio, mantendrá todos sus vuelos de largo recorrido.
La cumbre del clima de la ONU, que se celebra en Madrid, choca con dos obstáculos: intereses nacionales a corto plazo y dinero. Algo que queda de manifiesto en el tropiezo que supone negociar cómo se aplica el artículo 6 de la Cumbre de París, el que permite la compraventa de metros cúbicos de contaminación. El éxito o fracaso de la cumbre COP25 de Madrid depende de apenas 2 páginas de texto, el artículo 6 de los Acuerdos de París. Este establece un mecanismo para que los países más contaminantes puedan comprar a los menos contaminantes una parte de su cuota de emisiones anuales, contaminar más a cambio de dinero. En teoría todos están de acuerdo en esto, pero el problema es el cómo. Y ahí los 194 firmantes del Acuerdo de París han tenido hasta ahora demasiados intereses enfrentados. Todos son asuntos muy difíciles, tenemos que aceptarlo. Cada país soberano trata de encontrar el mejor resultado basado en sus propios intereses. Pero al final, tanto Egipto en particular como otros muchos creemos en escucharnos unos a otros y en encontrar un acuerdo que nos haga sentir que todos ganamos. No debería haber perdedores. Todo el mundo tiene que estar satisfecho, porque si no lo hacemos nuestro, no llegaremos muy lejos en la consecución de los objetivos de combatir el cambio climático. Algunos países como China quieren aprovechar que financiaron proyectos en naciones en desarrollo para evitar más recortes de emisiones. Otros creen que el artículo 6 es suficientemente ambiguo para que se terminen emitiendo incluso más gases de efecto invernadero a nivel global tras la entrada en vigor de los Acuerdos de París. Solo los epígrafes 6.2, 6.4 y 6.8 tienen más de 670 discrepancias a negociar, por lo que no será fácil. Si la COP25 cierra en falso, habrá que esperar a la próxima, el año que viene, para llegar a un acuerdo, con el consiguiente retraso de la implementación de los Acuerdos de París. Lo único que no se ralentizará mientras tanto es el calentamiento global. Tercer día de huelgas contra el gobierno del liberal Iván Duque en Colombia. Sindicatos, estudiantes universitarios e indígenas de varios departamentos de Colombia rechazaron en las calles sus políticas económicas y sociales. La pensión, derecho fundamental, no negocio. No más régimen de desahorro individual ni sociedades, no más estafas, son algunos de los lemas de algunas pancartas de hoy. Fuentes oficiales cifran en más de 130 las concentraciones y casi 200 las manifestaciones, algunas de ellas con bloqueos de vías principales. Mientras, en la vecina Argentina, los días se le hacen largos al presidente saliente, Mauricio Macri, para dejar la Casa Rosada. Ahora la discordia viene de la mano del Fondo Monetario Internacional y de su préstamo a cambio de recortes en gastos sociales. El enorme crédito concedido por el FMI a la Argentina de Mauricio Macri vuelve a ser manzana de la discordia en el país cuando queda menos de una semana para que el nuevo presidente, el peronista Alberto Fernández, asuma el cargo. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que está dispuesto a renegociar las condiciones de ese préstamo de 57.000 millones de dólares con el nuevo gobierno. Mientras tanto, en Buenos Aires, el dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, y una organización social han presentado una denuncia contra Macri, contra el exministro de Economía Nicolás Dujovne y contra el presidente del Banco Central por abuso de autoridad cuando firmaron el acuerdo con el FMI. No hubo ningún tipo de dictamen jurídico previo exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo, ningún tipo de dictamen técnico exigido por la Ley de Administración Financiera, en este caso por parte del Banco Central. No hubo ni siquiera una decisión presidencial que autorizara a los funcionarios que firmaron las cartas de intención, que fue el ministro de Economía por entonces y el presidente del Banco Central. El crédito que contrajo Argentina con el FMI, con su ampliación, equivale al 60% de los recursos del Fondo Monetario Internacional. Nunca en la historia el Fondo Monetario había otorgado un crédito de esta magnitud. El FMI ya ha desembolsado 44.000 millones de dólares a cambio de un impopular recorte de gastos en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, anunció que no aceptará los 11.000 millones pendientes. La ausencia de Estado en México ha sido suplida por bandas de narcos asentadas con fuertes raíces de corrupción y miedo. Las consecuencias tienen altibajos en donde la inacción de algunas fuerzas políticas queda de manifiesto. México no puede ser un cementerio, han clamado los Levarón en el Senado. Julián, Adrián y Adriana Levarón, en representación de esta familia mormona, conocida por la masacre en noviembre por sicarios de 9 mujeres y niños de su comunidad, ha acudido al Senado un día después de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta familia se ha convertido en una de las voces que denuncia con más fuerza la violencia en México. Si bien su doble nacionalidad estadounidense y su postura a favor de una intervención de Trump para luchar contra el narcotráfico levantan recelos en el país. Ustedes, Congreso, ustedes deben de ayudarnos. Por favor, es su trabajo.
No es hacer leyesitas y a ver quién chingados las cumple, ¿no? Yo vengo aquí a acusarlos, a todos los senadores, de habernos desertado, de haber desertado su obligación. Mientras que estamos aquí, en las calles de nuestro país, los asesinos le están arrebatando la vida a nuestros hermanos. Adriana Levarón comparte la opinión de Trump sobre los narcos. Obvio que son terroristas, la violencia que están causando en México es una crisis mundial, todo el mundo lo puede ver así. Es pedir ayuda de nuestros vecinos y del mundo. Una postura que levanta ampollas entre los mexicanos. Los productores de cítricos de la Unión Europea, además de los inconvenientes de Mercosur, tienen una nueva preocupación. Se trata de una modificación genética que alumbra limones sin semillas, planeado en Australia y materializado en California. Ya han llegado a México. Miren bien de cerca, porque no tienen semillas. Una nueva variedad de limones revoluciona el mercado de los cítricos. Este nuevo tipo no ha sido modificado genéticamente, según sus creadores. Un agricultor australiano descubrió los limones sin semillas después de estudiar miles de brotes. Hace 20 años irradiaron la madera del limonero Eureka con radiación gamma, lo que provocó mutaciones espontáneas. Se evaluaron miles de plantas y varias de ellas resultaron ser justo lo que buscaban: limones normales, altamente productivos y sin semillas. Ahora, tras varios años de trabajo en secreto, un gigante estadounidense de los cítricos ha conseguido comercializarlos. Las plantaciones se han extendido desde California en Estados Unidos hasta México, debido a que así las distintas condiciones climáticas les permiten estar en los estantes del supermercado todo el año. Según los productores, el fruto sin semillas es más jugoso, tiene el mismo sabor, la corteza lisa y no requiere de polinización para reproducirse. Además, es más práctico a la hora de cocinar, hornear o exprimir. Este sábado se otorgan los premios al cine europeo en Berlín. Lanthimos, Bellocchio, Polanski y Almodóvar están entre los favoritos. Guten Abend, meine Freunde, mein Name ist István Szabó. En 1988, cuando el muro de Berlín aún no había caído, un grupo de prestigiosos cineastas europeos unieron fuerzas para entregar unos premios anuales. La 31 edición tendrá lugar este sábado en la capital alemana y estas son las principales favoritas. 4 nominaciones tiene La Favorita, dirigida por el griego Yorgos Lanthimos. Es una producción británica con 3 actrices principales en el reparto: Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman, quien ya obtuvo el Oscar. Al mismo número de premios opta El Traidor de Marco Bellocchio, que cuenta la historia real del primer hombre que rompió el pacto de silencio en la Cosa Nostra a mediados de los 80. El Oficial y el Espía es otra de las grandes favoritas, pero puede pagar la controversia que rodea a su director, Roman Polanski, acusado de violación hace 40 años y con nuevas imputaciones de carácter sexual. Pedro Almodóvar compite en varias categorías con Dolor y Gloria, entre las que están las de Mejor Película, Director y Actor, un galardón que Antonio Banderas ya logró en el pasado Festival de Cannes. System Crusher será una de las rarezas de este año, la única dirigida por una mujer en competición a Mejor Película. Nora Finchstate todavía no es conocida fuera de Alemania, pero podría ahora comenzar a serlo. Entre las nominadas también está Los Miserables, una cinta con un enorme poder dramático que nos sumerge sin maniqueísmos en un suburbio parisino, donde comprobamos, 150 años después de la obra de Víctor Hugo, que la pobreza sigue siendo un problema en zonas urbanas. El nombre de los ganadores este fin de semana en Euronews y Euronews.com. Acabamos en Euronews hoy. Tienen todo el resto de la actualidad ahora mismo en nuestra programación. Gracias por su compañía. Hasta mañana a la misma hora.